¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Hola mis negritos, aquí está su aramero de confianza, o por lo menos créanse eso, pero cambiando de tema, hoy les resumiré los mundos de los marines espaciales, o por lo menos trataré de agregar lo más que se pueda, pues no quiero alargar el video tanto, porque me da flojera editar, y porque sea la perfección que ustedes, ni en su perra vida verían un video que dura casi una hora, no se hagan los ofendidos, si es la verdad, pero bueno basta de parlotear y comencemos con esto de una vez. Mundus Planus, mundo natal de los cicatrices blancas. Mundus Planus o Chogoris, llamada así por sus habitantes, es un mundo fértil caracterizado por una exuberante vegetación, imponentes montañas y mares azules, que en el momento de la Gran Cruzada a principios del milenio 31, había alcanzado un nivel de tecnología acorde con los períodos de la Baja Edad Media o principios del Renacimiento durante la era del progreso de la Vieja Tierra en la que las armas de pólvora negra se habían introducido recientemente. Un censo imperial de la época registra que el imperio chogoriano dominante en esa época era una aristocracia feudal organizada que había conquistado la mayor parte del planeta con ejércitos preindustriales bien equipados y altamente disciplinados. Jinetes con armadura y placas de armadura completas y bloques de infantería densamente agrupados habían ganado todas las campañas en las que su gobernante, el Palatino, había participado. Al oeste del Imperio del Palatino se encontraba una vasta estepa azotada por el viento, conocida como el Cuarto Vacío, hogar de tribus nómadas de jinetes salvajes que durante siglos habían vagado por las vastas praderas. Las tribus de las estepas vivían en tiendas y seguían un ciclo de migración estacional desde los pastos de verano hasta los valles invernales protegidos de las montañas Kunkarta de Chogoris. Estas tribus dispares, jinetes y arqueros consumados, luchaban a menudo entre sí por el control de los pastos ancestrales o, como dirían sus propias baladas, por el puro placer de la batalla. Los ejércitos chogorianos nunca habían invadido el Cuartel Vacío, ya que las tierras secas y desoladas no tenían ningún valor para el pueblo del Palatino. Sin embargo, los nobles feudales del estado del Palatino solían liderar bandas de cazadores hacia las estepas y llevar tribus enteras al este como esclavos o capturar a un miembro solitario de la tribu para cazar en las montañas por deporte. Muchos pasajes del texto sagrado del capítulo de las cicatrices blancas, conocido como el Gran Khan, están dedicados a detallar la magnitud de las atrocidades chogorianas cometidas por los sirvientes del Palatino. Los rituales de sangre y los sacrificios, descritos en estos pasajes, han llevado a muchos eruditos imperiales a postular que el imperio del Palatino puede haber estado dedicado a la adoración de los dioses oscuros en una de sus muchas formas a lo largo de la galaxia. Después llegaría al mundo Hagatai Khan, este mismo aterrizaría en un riachuelo, y sería encontrado por ONG Khan, el líder de una pequeña tribu conocida como los Talskars. Este mismo dijo, joder bebé gratis, y lo comenzó a criar. Con el tiempo el Khan crecería a un ritmo acelerado como el resto de sus hermanos, y viviría una vida feliz. Bueno, más o menos, porque resulta que una tribu rival, llamada Kurayer, le matarían a su padre. Hagatai, emputado porque le mataron al viejo, reuniría a las tropas de Talaskar para vengar la muerte de su viejo. Avanzaron hacia la tribu Kurayer y arrasaron sus yurtas hasta los cimientos, asesinando a todos los hombres, mujeres y niños en un frenesí asesino y vengativo. Khan tomó la cabeza del líder de la tribu enemiga y la montó en su tienda. Esto es lo que lo convirtió en un hombre de honor feroz, lealtad y crueldad. Después de ese evento, el Khan decidió reunificar Chogoris, para parar con estas guerras entre tribus. Hagatai libró cientos de batallas contra otras tribus, y derrotó a grupos de nobles cazadores enviados por el Palatino. El claro talento militar de Hagatai y la fuerza de su personalidad le granjearon muchos seguidores y pronto sus guerreros fueron tan numerosos como las estrellas. El ejército de Hagatai se hizo conocido como Matuli, una palabra talskari que significa fuerza irresistible. Hizo que el servicio militar fuera obligatorio para todos los hombres de la Confederación Talskari y combinó a guerreros de diferentes tribus en las mismas unidades para romper sus asociaciones y rivalidades tribales anteriores, fomentando una lealtad feroz hacia la totalidad del pueblo Talskari y, en última instancia, hacia él mismo. Ascendió a los hombres únicamente en función de su capacidad y transmitió un sentimiento de propósito compartido a todos los que entraron en contacto con él. Al final el ejército del Khan fue tan numeroso, que consiguió hacerle frente a las fuerzas del Palatino, terminando con la vida de este mismo, reunificando Chogoris por fin. Después llegaría el emperador, y le diría a el Khan, papi si no te unes a mí te detono. El Khan obviamente dijo que sí, y se uniría a la Gran Cruzada.
Después pasaría la herejía de Horus, después el Khan desaparecería persiguiendo a unos Drukhari's en la telaraña. Mientras que Chogoris pasaría por algunos problemas. Como por ejemplo, cuando una nave Necron entró en órbita sobre Chogoris y comenzó un bombardeo orbital de un área despoblada en la superficie del planeta por razones desconocidas. La barcaza de batalla Cicatrices Blancas Orgullo de Hagatai atravesó las defensas de la nave Tumba, mientras el gran láser de defensa de la fortaleza Monasterio Quanzhou destruyó la nave Necron con una sola explosión. En la actualidad, Chogoris está medio hecha verga por el ataque de los corsarios rojos, pero bueno, son los Cicatrices Blancas, se necesita más que eso para matarlos. Planeta Fenris, lugar de origen de los lobos espaciales. El planeta Fenris, antes que llegase el primarca Liman Rus, era un mundo que casi no tenía reglas o por lo menos límites. Fenris es listado en el apócrifo de Escaros como uno de los 3 planetas más letales y turbulentos de la galaxia. La superficie está mayoritariamente cubierta de agua, y sus diminutas masas de tierra no son más que islas dispersas sobre el siempre agitado mar. El único continente de buen tamaño, Asaerim, se encuentra en la región polar septentrional del planeta. Durante el invierno, el sol aparece como un pequeño orbe pálido, mientras que durante el verano, el sol es un descomunal orbe de fuego de luz dorada, llamado el Ojo de Rus, que permanece completamente abierto, supervisando a sus gentes elegidas mientras se endurecían ante los terrores del largo y duro verano. Pues era un mundo que se guiaba por la ley del más fuerte, la mayoría de la población vivía protegida por el rey Tengir, la mayor autoridad del planeta. Pues la gente de Fenris tenía que estar unida para sobrevivir ante las amenazas que azotan Fenris. Algunas de estas amenazas son: los alces gigantes de Fenris, que son enormes mamíferos cuadrúpedos cuyas enormes astas son tan afiladas que pueden cortar a un hombre en pedazos en cuestión de segundos. Son una raza más grande que sus primos lejanos, que vagaban por tierra hace mucho tiempo, pero son criaturas mucho más grandes y más temibles y agresivas que sus predecesores extintos. Mamuts de Fenris, es un gigantesco cuadrúpedo peludo, homólogo evolutivo del antiguo y extinto mastodonte terrestre. Puede aplastar a un hombre con sus enormes patas acolchadas, o atravesarlo con sus largos colmillos de marfil. Y los lobos de Fenris, estos seres son unos carnívoros semiconsciente de apariencia similar al lobo terrible terrestre, cuyo tamaño va desde el de un caballo pequeño hasta el de un vehículo blindado imperial. Se lo considera uno de los depredadores más inteligentes y letales de la galaxia y utiliza estrategias de caza en grupo escalofriantemente eficientes. Aunque nada se comparaba a los temidos Krakens. Los Krakens son una especie marina carnívora de gran tamaño, similar a un calamar gigante terrestre, que habita los grandes océanos de Fenris. Algunos tecnosacerdotes de la Adeptus Mechanicus creen que pueden haber evolucionado a partir de una bioforma tiránida salvaje adaptada para el combate submarino que perdió su conexión con la mente colmena hace muchos miles de años estándar. Después llegaría el primarca Liman Rus al planeta. Se sabe que Rus fue encontrado por una loba, que lo criaría como su hijo. Pero lamentablemente para nuestro furro favorito, la felicidad no le duraría mucho, pues el rey Tengir le comenzaría a dar reportes sobre una manada de lobos acompañados por un niño rubio. Estos reportes le decían que los agresores habían matado a algunos animales del ganado más algunos hombres. El rey Tengir no se quedaría de brazos cruzados, rápidamente reunió a varios de sus mejores hombres para cazar a esa amenaza. Rápidamente encontraron a Liman y a su madre. En el proceso la madre de Liman moriría y él sería capturado, y posteriormente adoptado por el rey Tengir. Después de bastante tiempo llegaría el emperador. Liman lo retaría a que le gane en unas pruebas, las cuales no resumiré porque si no se alarga el video. El caso es que Liman perdió y se uniría al emperador. Después pasaría la batalla por los terrenos. Después Liman Rus se fue al Ojo del Terror, no más porque sí, y porque quería buscar una cura para el emperador. Después de eso, el planeta Fenris sufriría varios eventos, como por ejemplo: los meses de la vergüenza, la incursión Drukhari, la plaga de la incredulidad, la primera batalla del colmillo, y otros eventos que contaré en próximos vídeos. En la actualidad Fenris sigue siendo un mundo peligroso, pero ahora protegido por los lobos espaciales. Planeta Nostramo, mundo natal de los amos de la noche. Nostramo era un mundo sin sol de sufrimiento, dolor y corrupción. Situado en el corazón de una cadena de planetas que habían conservado la capacidad de cruzar las estrellas durante la era de los conflictos, era un mundo de extensas ciudades, de humo, industria y el sudor de millones. La riqueza de Nostramo, pues allí había riqueza, se encontraba en las vetas de mineral de adamantio enterradas bajo su superficie.
Mundos alejados de Nostramo se alimentaban de su producción, y hacía mucho que las minas horadaban sus entrañas. Sus ciudades eran madrigueras de piedra y hierro. Chimeneas kilométricas apuntaban hacia la noche eterna. Puentes de metal negro se entrecruzaban sobre las estrechas gargantas de calles y callejones. Mansiones, catedrales y fábricas crecían en medio del bosque de arrabales, y sus fachadas y tejados estaban llenos de gárgolas. El smog, proveniente del continuo refinamiento del adamantío, lo cubría todo como una capa que envolviese a un moribundo, convirtiendo la poca luz surgida de ventanas o lámparas en halos enfermizos. El polvo, el humo y el hedor de las sustancias químicas llenaban el aire y penetraban en la piel de cada hombre, mujer y niño, recortando su esperanza de vida hasta el punto de que lo mejor que podía esperarse era un lento declive en medio de una agotadora servidumbre, sin jamás percibir el brillo de la esperanza ni la calidez de la auténtica felicidad. La gente de Nostramo era pálida, y en su mayoría delgada y cadavérica, con tendencia según la situación a la desconfianza, el humor negro o la insensibilidad. Debido a las características de su planeta, acabaron por desarrollar ojos oscuros adaptados para poder ver mejor en la oscuridad, aunque cegados por la luz. Los más morían tosiendo sangre y polvo negro en un catremoso, pero la muerte por enfermedades pulmonares o por graves daños óseos a causa de sustancias químicas inhaladas no era el peor fin que podía encontrarse en Nostramo. Si alguna vez había habido auténticas leyes, se habían desvanecido hacía mucho, engullidas por la avaricia de unos pocos y la desesperación de muchos. El asesinato era la divisa de la vida, y la fuerza se basaba en la violencia. Cada pecado, grande o pequeño, tenía su hogar en la infinita noche de Nostramo. Aquellos rememoradores que registraron su historia tras su anexión afirman que durante este tiempo los llantos y las súplicas eran sonidos siempre arrastrados por el viento, y cada niño crecía aprendiendo que la única ley era la del cuchillo, y el único derecho era el de los fuertes para hacer lo que quisieran con los débiles. Bandas corruptas y asesinas, ya admitieran serlo o no, gobernaban cada rincón de Nostramo. Desde las alturas de la nobleza hasta el callejón más hondo, cada pulgada de Nostramo era el dominio, el territorio o el coto de caza de alguien. En las torres de casas de los arrabales, las bandas regían mediante el puro miedo, matando y torturando a placer y librando guerras con las salvajes manadas de marginados que se parecían más a animales que a hombres. Se dice que muchas de estas pandillas se comían a los muertos, y trataban a sus territorios como un depredador a su territorio de caza. En las minas y fábricas que aún mantenían en marcha la industria del planeta, las bandas usaban nombres que resonaban con una falsa autoridad. Los supervisores de hierro, las manos de Corregado, los hijos del sudor, etc. De grandes músculos y marcados por quemaduras de los hornos, caminaban por las calles con el ruido de las armas y el hedor de la muerte, imponiendo un orden que era poco más que esclavitud. En las áreas más ricas, los crápulas hijos e hijas de la corrupta nobleza se agrupaban en manadas, vestidos con disfraces como contoneantes pavos reales, y eran tan rápidos para matar con un cuchillo o una pistola como para lanzar un insulto. Los sin alegría con sus caras pintadas de blanco, los carroñeros afilados con sus labios cortados para mostrar dientes limados de forma triangular, así eran los vástagos de la clase gobernante del planeta. Después caería en el mundo Conrad Curze, este mismo alcanzó la madurez solo. Con el tiempo Conrad se acostumbró a la vida en Nostramo, con el paso de los años, Conrad se convertiría en algo parecido a Batman, pero más heavy, pues nuestro señor de la noche comenzaría a ser el terror de los criminales de Nostramo. Con el paso de los años, Conrad conseguiría gobernar el mundo, con tácticas de terror. Bajo su reinado, las ciudades de Nostramo prosperaron, convirtiéndose en centros productivos y prósperos, si bien silenciosos y dominados por el miedo. Era un régimen inestable, que dependía de la presencia del acechante para mantener a sus súbditos a raya y que se desmoronaría en su ausencia. Después de un tiempo llegaría el emperador. Conrad apenas tocó al emperador, vio todas las cagadas que se mandaría la humanidad del milenio 40, al final Conrad le valió madres y continuó con su vida. Después de un tiempo a Conrad le llegarían rumores sobre que Nostramo se había ido de vuelta a la verga, pues los gobernantes que había dejado resultaron estar corruptos de poder, así que ya harto de todo esto, destruiría el planeta y con este el poco autocontrol que le quedaba a él y a su legión. Planeta Baal, mundo de reclutamiento de los ángeles sangrientos. En la antigüedad, tanto Baal como sus lunas tenían atmósferas similares a la de la Tierra. Varios equipos de exploración equipados con los mejores trajes antirradiación han estudiado Baal y sus lunas con detenimiento.
Aunque Baal siempre fue un desierto, sus lunas habían sido lugares paradisíacos, donde la gente se concentraba en evolucionar en vez de en sobrevivir. En la superficie de Baal existen las ruinas de edificios que tuvieron que ser construidos por gente muy avanzada para haber soportado así el paso del tiempo. Es obvio que los primeros pobladores de Baal fueron muy evolucionados. El imperio pudo hacerse una idea de cómo había sido Baal gracias a su arquitectura. Es causa de gran consternación entre los historiadores imperiales no saber todavía lo que sucedió para que todo esto cambiase. Lo único que se sabe es que el cambio aconteció al final de la era oscura de la tecnología. Se han encontrado evidencias de armas tanto biéricas como atómicas. Los estratos de estos planetas muestran extensiones de hierba y de desierto contaminadas por la radiación. Lo que habían sido mares se convirtieron en lagunas saturadas de polución y cubiertas por un polvo blanquecino. Millones de personas murieron. Pero la humanidad prevaleció de alguna manera. Los supervivientes se alimentaron como pudieron de los restos que quedaron de aquella gran civilización. Sin sus trajes antirradiación, hoy característicos, habrían perecido todos. Se baraja la idea, por parte de algunos eruditos imperiales, de que en aquel tiempo de oscuridad algunos supervivientes no solo se convirtieron en carroñeros, sino en algo mucho peor, caníbales. Con el tiempo, las toxinas químicas y radioactivas acumuladas en los cuerpos de los supervivientes empezaron a causarles mutaciones que los convirtieron en meras parodias de los hombres que sus antepasados habían sido. Pero, según lo que sabemos gracias al tomo escritura baalita, hubo personas que preservaron su carácter humano e intentaron mantenerse cuerdas. Para ello formaron tribus, como la que acogió a Sanguinius, que combatieron a los mutantes, al menos a modo de autodefensa. La única estructura social que sobrevivió fue la tribu. Tanto en el caso de los purasangres como en el de los mutantes caníbales, los únicos en los que podían confiar eran en ellos mismos y en los de su especie. Las gentes de Baal se hicieron nómadas. Viajaban de un lado a otro, limpiaban cada zona de los pocos recursos que quedaban y guardaban celosamente el despojos que habían logrado reunir. Las tribus estaban constantemente en guerra. Las alianzas cambiaban de una semana para otra. La extinción aguardaba a los lentos y a los débiles. Aunque hubo un tiempo en que estas lunas estaban cerca de ser un paraíso, ahora eran un infierno. Los pocos humanos supervivientes debían luchar cada día por salir adelante. Durante mucho tiempo, tuvo que parecer que los baalitas estaban malditos y condenados y que no pasaría mucho tiempo hasta que las tribus feudales de mutantes tomasen el control absoluto de aquellos planetas convertidos en extensos desiertos. Un día, un grupo de tribales encontrarían al primarca Sanguinius. Al principio pensaron en matarlo por las 2 alas que tenía, pero decidieron dejarlo con vida. Como otros primarcas, Sanguinius creció hasta la madurez a una velocidad increíble, y sus alas también. Las plumas eran tan blancas y puras como las de un cisne, pero tan fuertes como las de la propia águila imperial. Sus alas al final se volvieron fuertes y le permitieron elevarse a lo alto a través del aire calcinante del desierto, inspirando temor y devoción en los seres que se hallaban por debajo. Un día un grupo de mutantes comenzaría a atacar la tribu de Sanguinius. Sanguinius en cuestión de minutos acabaría con más de 100 mutantes con sus propias manos. Sanguinius, estando hasta la madre de los mutantes, decidió declararles la guerra. Con el paso del tiempo más y más humanos seguirían a Sanguinius en su guerra. Con el paso del tiempo Sanguinius consiguió acabar con la civilización mutante, acabando con la pesadilla que atormentó a los humanos de Baal durante siglos. Después llegaría el emperador, y le diría a Sanguinius que se uniese a la gran cruzada. Sanguinius aceptó sin oponerse. Durante la herejía de Horus, Sanguinius moriría por las manos de Horus, provocando que los ángeles sangrientos tuviesen una nueva maldición. Después, en el milenio 42, pasaría la devastación de Baal, la cual no voy a resumir porque ese evento merece su video aparte. En pocas palabras, fue como la primera guerra tiranida, pero más heavy. En la actualidad Baal sigue más o menos igual, pero ahora protegida por los ángeles sangrientos. Y bueno, mis chiquitos, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Dejen su me gusta y suscríbanse para más de mis delirios. Adiós y que el emperador los proteja.